Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. José Marcelo Salas Melinao es un hombre que está en la historia grande del fútbol chileno. Para muchos, entre los que me incluyo, es el mejor delantero de todos los tiempos que ha surgido de nuestro país. De técnica exquisita, su olfato y capacidad goleadora lo hicieron mundialmente conocido. Desde sus inicios en el modesto Santos de Temuco, transitó rápidamente al éxito, transformándose en el símbolo de una Universidad de Chile que, gracias a muchos de sus goles, volvió a la gloria después de 25 años de sequía. Fue precisamente en 1994, su primera temporada en el primer equipo universitario, donde comenzó a construir una carrera brillante. A partir de ese recordado campeonato se ganó el apodo que lo acompañó por el resto de su vida futbolística. Porque hablar del matador es hablar de la U nuevamente victoriosa, la de ese primer título después de un cuarto de siglo, del bicampeonato, de una Copa Libertadores inolvidable, de los goles que lo llevaron a River Plate, donde fue genio y figura. Salas hizo que en los estadios argentinos se oyera el chileno, chileno, y al mismo tiempo en la selección fue protagonista de una dupla letal junto a Iván Zamorano, los Asá, que nos llevaron a un mundial allá en Francia en 1998. Decir matador Salas es recordar momentos icónicos de nuestra selección. El golazo contra Inglaterra en Wembley o el cabezazo contra los italianos en Bordeaux, como describió Pedro Carcuro subiéndose a una mágica escalera. Salas triunfó en Italia con la Lazio y también en la Juventus. De esto y mucho más habla el libro recientemente publicado llamado Salas me dicen el matador, escrito por Nelson Oces y Pablo Arteche. En Detrás del Juego, en este capítulo, recibimos precisamente a uno de sus autores, el periodista Nelson Oce. Bienvenido a Radio Pauta, Nelson. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Fernando. Tengo una admiración importante hacia tu carrera, tu persona. Muchas gracias. Así que me honra estar acá. De verdad, siempre lo he dicho desde incluso mi desarrollo como profesional en la universidad. Periodistas como tú, Cristian Arco, Francisco Sagreo, Gustavo Huerta, son como mi espejo, mis caminos para recorrer, que es dentro del periodismo que yo quiero transitar. Y sobre todo hoy día menos periodistas deportivos de profesión en los medios de comunicación. Bueno, te agradezco el comentario. La idea, por supuesto, es profundizar en este nuevo trabajo tuyo, porque ya hay una bibliografía muy interesante. Este es tu sexto libro. Has trabajado, en este caso, con Pablo Arteche, creo que es la cuarta publicación que hacen juntos. Sí, la cuarta con él y sexto personal. Bueno, en tu caso, periodista, él arquitecto. Él es arquitecto. Cuéntame un poquito, porque me llama la atención qué es lo que le motiva a un arquitecto meterse en esto de escribir historias que tienen relación con el periodismo deportivo. Bueno, Pablo es mi compañero de colegio. Desde chicos siempre fuimos muy futboleros, pero ambos sabíamos que nuestros caminos eran distintos. Él terminó siendo arquitecto, yo periodista, pero él es un gran historiador. De hecho, hizo un posgrado específicamente en ser historiador y él lo ha profundizado en el libro. Y como bien tú dices, hemos escrito 4 libros. Este es el sexto personal, pero también Pablo, hoy día que se desempeña como arquitecto en la Municipalidad de Viña, pero también hace clases en la Universidad de Viña del Mar, en otros lugares, entiendo. También ha tenido otras publicaciones, sobre todo de historia del arte, la cultura y el fútbol. También nosotros lo asomamos un poco con eso, con la construcción de nuestra cultura deportiva mediante estas últimas 2 biografías, llevando a la contingencia, sobre todo para las nuevas generaciones, sobre nuestros ídolos deportivos. Es una buena dupla, un periodista, un historiador, para hablar precisamente de estas historias del fútbol, y en este caso con un referente absoluto del fútbol chileno, Nelson Salas, me dicen el matador. En tu caso particular, ¿cuál fue tu primera conexión con Marcelo Salas? ¿Como hincha? ¿Como seguidor del fútbol? Cuéntame un poquito cómo fue esos primeros momentos en que tú te deslumbraste con la capacidad de este gran delantero chileno. Yo creo que me deslumbré cuando inicié mi fanatismo del fútbol, paralelamente. En Valparaíso, yo soy wanderino, muy wanderino, iba al estadio, mi familia lo es, pero yo creo que esa pasión de tener un fanatismo de un nombre propio fue con Marcelo Salas, sobre todo por
que nosotros en los 90, al menos me tocó vivir en la adolescencia, en esa época, infancia, adolescencia, Chile quizá era aminorado frente al resto de la región, por quizás no haber ido a un mundial, por el maracanazo, haber estado castigado rumbo al mundial de 1994, tuvimos el tránsito de la gran esperanza de llegar a Francia 98, después de 16 años no haber ido a un mundial, y este gran superhéroe que salía primero Zamorano, pero Zamorano quizá era muy chico, Salas con 7 años de diferencia ya lo asemejaba un poco más en conocimiento de lo que yo tenía del fútbol. Y ver a Marcelo Salas más allá de la U, yo creo que viví más esos diarios reporteos que hacían los canales abiertos respecto a su desempeño en Argentina. Y nosotros con la cultura de Batistuta, de Canilla, de Diego Armando Maradona, de tantos ídolos argentinos, ver a alguien aplaudido allá, y sobre todo porque ya en ese momento era muy fanático, mediante sobre todo mi abuelo y mi tío Nelson, que por eso me pusieron Nelson, respecto a que tenía mucho sustento lo que había dicho Bilardo, antes de que quizás Marcelo Salas llegara a Boca. Ningún chileno ha triunfado acá en Boca Juniors, ¿por qué lo va a hacer este nombre propio, desconocido en ese instante de 21 años, Marcelo Salas? Y que se haya ganado, se haya metido en el bolsillo toda la hinchada argentina, un pueblo albiceleste tan arraigado, nacionalista, pero porque tenía con qué, por toda la historia rica que tiene en logros deportivos, a mí me llenó, me sentía orgulloso, me sentía con pecho de paloma ver a Marcelo Salas brillando en Argentina. Entonces yo creo que antes ponte tú que Reinaldo Navia, que David Pizarro, que Claudio Núñez, que Jorge Ormeño, Moisés Villarroel, todos aquellos que fueron campeones en el 2001, o por ejemplo, o Claudio Núñez un poquito antes, claro. Y David Pizarro, ponte tú en la época de Mario Enner, para mí fue Marcelo Salas, el gran ídolo. Tenía una sensación así cuando Elías Figueroa nos dio la oportunidad de la biografía autorizada, pero él fue más ídolo de mi abuelo y recordado por mi padre. No fue contemporáneo a mí, por lo tanto todo lo que yo viví, nunca grité un gol de él, nunca grité un cabezazo o una chilena como en la portada del libro. Sí, con Marcelo Salas disfruté, o sea, los partidos que podíamos ver en ese inicial cable que llegaba a nuestro país, al menos con los reportes de Panetta, con los relatos de Araujo. Exacto. Ahí me llenó de pasión, me llenó de ese fuego interior, más los reporteos que hacían desde acá, Pedro Carcuro en TVN, Julio Martínez en Canal 13, estaba Milton Millas también con toda la fiebre de Zamorano y Juan Manuel Ramírez, viviendo todo lo que ocurrió en España, también la fiebre que generaba Bombalé, que dijo que también Marcelo Salas estaba como en otra órbita y no sabía cuál era el techo deportivo que iba a tener en el tránsito de su carrera. Para mí Salas en los 90, sin siquiera pensar que me iba a dedicar a periodismo deportivo, sin siquiera pensar de que iba a realizar el sueño de publicar libros, porque siempre de alguna forma mi vocación se trató de leer y escribir. Después lo audiovisual, Marcelo Salas fue mi gran ídolo. Entonces ahora siento que estoy cumpliendo con Pablo también, que yo creo que refleja el mismo pensamiento, porque claro, pensamos tan similar en distintas cosas, estamos cumpliendo el sueño de publicar esto gracias a la editorial. Pablo, el coautor de este libro es hincha de Wander también, ¿o no? No, es de la U. Ah, él es de la U. Sí, ya, y él es de la U, sí. Él te puede transmitir un poquito más esa pasión, porque es importante Salas en ese bicampeonato, claro, del 94-95, sí, su irrupción meteórica, el apodo matador, claro, los goles contra Colo-Colo, ese año 94, ¿no es cierto? El campeonato de ahí, en más no paró Marcelo Salas, no paró, para adelante. Salió campeón en 94, 95, 96, 97. Bueno, el 98 tuvo otras circunstancias, no fue campeón, pero estuvo en el Mundial de Francia, estuvo claro, los amistosos también épico Wembley, tuvo su llegada a la Lazio. Nosotros, como somos dos autores, nos repartimos en capítulos. Perfecto. Tenemos una manera muy similar de escribir, pero por supuesto el de la U se lo dañó a Pablo. Claro. Siendo él era más consciente, ¿no? La gozó, sí, investigando, viendo los datos, recordando historias. Además tiene hartos códigos QR el libro para poder trasladarse a los goles o instancias que pueden ser vistas audiovisualmente. Claro, es muy interesante porque yo he empezado a leerlo, Nelson. Primero vi las reflexiones de ambos autores, ¿no es cierto? Las primeras etapas de la carrera de Marcelo Salas, y viene con un código QR que uno puede ir consultando los videos, y además es una selección de fotografías del gran Pepe Albújar, que estuvo acá también en Detrás del Juego, uno de los mejores reporteros gráficos que ha dado nuestro país, como para también dar una mirada audiovisual o de imágenes con la carrera de Marcelo Salas. ¿Cuál es la línea de conducción? ¿Es una cuestión cronológica? ¿Hay mucha anécdota? ¿Hay historias desconocidas? ¿Qué promete este libro para el futuro lector de Salas, me dice El Matador?
Hay una cronología, hay una biografía convencional que comienza con Salah allá en el Santos de Temuco, cómo iba chiquitito a jugar con su papá Rosenberg, el tránsito a la U, por decirlo generalmente. O sea, después a River, después su paso a Italia, después la vuelta a River. Después nosotros separamos un poco de lo que es Salah en la selección chilena. Perfecto. Ahí volvemos un poco a, no sé, el debut con Mirko Josic, el 3-3, papá. Y también hay muchos testimonios de la gente que acompañó a Marcelo Salah durante su carrera. Compañeros, colegas, como, no sé, el polaco Goldberg, Sebastián Rosenthal, Víctor Hugo Castañeda, Cristian Castañeda, Superman Vargas, compañeros de la selección chilena, relatos de Iván Zamorano. Y también hay relatos donde nosotros fuimos específicamente a buscar la voz de delanteros, que hablaran de Salas. Y que no necesariamente jugaron con él. Chamagol González, Humberto Suazo, Esteban Paredes, Luca Tudor, Fernando Vergara, el mismo polaco Goldberg, de que hablan de Salas desde su rol como delantero. Así como fue un ejercicio que fue, creemos nosotros, exitoso en el libro de Elías Figueroa, que buscaba a muchos defensores hablar de Elías Figueroa. Exacto. Cómo lo veían a él como ídolo o espejo en su posición. A mí lo curioso que, como novedad, quizá entre paréntesis, respecto a lo que hablan ellos de Salas, es que muchas veces se repetía el que él era el mejor en esto, él era el mejor en esta otra cosa, él era el mejor. Nosotros, por ejemplo, en Elías, durante el desarrollo del libro, primero, nosotros siendo bien científicos, investigadores racionales, queríamos desmitificar todo lo que había alrededor de Elías Figueroa. Perfecto. Porque también dentro del vulgo se entendía de que había muchas cosas que se le endosaban a la carrera de Elías que no eran comprobables. No había un papel, no había una firma, no había un video, dada la época clímax de Elías, que fue la década de los 70, y nosotros hicimos un trabajo bien arduo, aguja, incisivo, de ir a buscar los archivos. Encontramos de que realmente lo querían como el defensor de Brasil, el mejor de Brasil de todos los tiempos, que era la década del 70. Encontramos también a Beckenbauer, tuvimos el prólogo de Beckenbauer. Antes que falleciera, el hijo Ricardo nos dio el WhatsApp de Beckenbauer y nos mandó un audio que nosotros le pedimos a Beckenbauer poderlo traducir en prólogo. Perfecto. Y habla que definitivamente él no dice que fue mejor que él, pero dice que tras Pelé, durante todo ese tiempo fue el rey de América, Elías Figueroa. Y que para él era un honor que lo compararan con este sujeto. Pero bueno, estamos hablando de figura, no, sí, por supuesto de Beckenbauer, pero de alguna manera de uno de tus libros anteriores, también de Elías Figueroa, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, que está el libro Don Elías. Paréntesis, porque el tema es Salah, pero paréntesis, ya que tú lo mencionas, a propósito de Franz Beckenbauer, Copa América del Paraguay, el año 1999. Bueno, yo reporté esa Copa América y recuerdo que fue impresionante ser testigo como un día en un entrenamiento de la selección brasileña llegó Elías Figueroa y no sé, las 60, 70 cámaras que estaban grabando el entrenamiento de la selección brasileña se dan vuelta para captar el momento en que ingresaba al entrenamiento de Elías Figueroa. O sea, como constatar la dimensión en Brasil de Elías Figueroa fue impresionante. Y el día del partido Chile-Brasil en Ciudad del Este, voy subiendo coincidentemente con Elías en la tribuna y estaba Franz Beckenbauer. Y Franz Beckenbauer le pregunta a Elías Figueroa, yo de testigo, ¿dónde te vas a sentar? No, allá acá abajo. No, tú te sientas al lado mío. Increíble, o sea, sí. Yo quedé petrificado al constatar la altura, ¿no? La dimensión de Elías Figueroa. No, notable, esa es la tercera vez que lo escucho. Se lo escuché a Urrutia, a Varelo y ahora a ti. Es que yo fui testigo de esa situación. Estaba ahí en el estadio, entonces te lo puedo certificar. Sí. Y lo del entrenamiento también. O sea, de hecho, lo grabamos en su momento. Yo trabajaba para Mega Noticias, Megavisión, y lo grabamos ese momento en que las cámaras se dan vuelta y se interrumpe la grabación del scratch para graficar el ingreso al recinto donde estaba entrenando la selección brasileña de don Elías Figueroa. Pero bueno, sí. A propósito, respecto a lo que tú dices, a nosotros nos parece lamentable, quizás ese es uno de los grandes propósitos de poder escribir estos libros biográficos a nuestros ídolos deportivos, para los nostálgicos, para las nuevas generaciones, es que hay poco material, por ejemplo. Sí. Eso se debiera conocer transversalmente. Incluso entre nuestros colegas es un episodio de desconocido. No existen también un trabajo audiovisual, no existen documentales, no existen películas. ¿Cuántos ídolos argentinos tienen documentales
documentales, películas, reportajes. Es cierto. Hasta Perú tiene algo de Jefferson Farfán. Yo creo que lo de Salas es mucho más abordable porque ya una época en donde la televisión tenía un rol fundamental. Tú decías recién, describías que tu pasión hacia la figura del personaje de Salas se despierta con el cable y la transmisión de los partidos de River, ¿no es cierto? Pero ya el 94-95 también acá en Chile había transmisión televisiva y muchos pasajes. ¿Te encontraste con anécdotas que en general el medio tenía desconocido con la vida y con la carrera del matador Salas? Mira, el desafío era ese, porque estamos hablando de Marcelo Salas, claro, ya con un poquito de globalización de las comunicaciones, de donde todo lo puede encontrar en Google. Había un trabajo sí que de armar y también dentro de un lenguaje literario poder expresar esto. ¿Sabes qué? Nos encontramos más que todo con testimonios del entorno respecto a pasajes de Salas. Anécdotas chistosas, otras más profundas. También dentro de la misma familia sobre cómo, por ejemplo, llegó al Santos a los 10 de Temuco, Green Cross, que estaba unido en ese momento, en ese tránsito, a aprobarse la Universidad de Chile o Palestino, que eran las dos posibilidades que tenía cuando viajó en ese bus cerca del baño, porque tampoco tenía plata para pagar el bus desde Temuco a Santiago. Viajó al lado del baño, se probó en la Chile, quedó inmediatamente en la U, pero también tenía la alternativa de Palestino, tenía las puertas cerradas de Colo-Colo, que es algo que también desmitificamos porque se lo he escuchado a algunos colegas de que Colo-Colo lo rechazó. Y no, simplemente no hubo oportunidad de probarse en Colo-Colo, porque había un intermediario que él le dijo la posibilidad de ir a probarse a Colo-Colo y estaba haciendo todo el trámite para que Salas llegara a Santiago a probarse en Los Albos, pero Colo-Colo dijo: ¿para qué vamos a probar gente de provincia si tenemos suficientes niños acá en la región metropolitana? Teníamos tantos niños queriéndose probar en Colo-Colo, que es en esa época dorada de Colo-Colo, que no le permitió a Salas y a tantos niños de provincia llegar al cuadro popular a ser una opción. Bueno, claro. O sea, pero en el mal fondo, ojo igual ahí, pero indirectamente no tuvo la posibilidad, pero perfectamente pudo haber caído ahí también. Sí, ¿no? Y tampoco que Salas tenía el interés, tampoco Salas, por ejemplo, era que fue colocolino, que también como, oye, me voy a proponer en Colo-Colo antes de proponerme en la U. Claro. No, porque su ídolo era Juan Covarrubia, que jugó en Temuco, en Green Cross, y también fue ídolo de Cobreloa. Exacto. Siempre lo he dicho, Covarrubia, un delantero rapidísimo, figura en ese Cobreloa que tuvo tantos éxitos deportivos en la década de los 80, ¿no? Que de donde surgen seguramente los intereses del matador Salas por edad. Estamos hablando también de un Marcelo Salas futbolero, porque conocer a ese Juan Covarrubia, o sea, no inclinarse en ese instante con quién podría haber sido, con el mismo Elías muy tempranamente, o con el mismo Caselli, chamaco. Claro, había muchísimos, Rubio. Claro. Las figuras de Colo-Colo, que era uno de los equipos que dominaban, ¿no es cierto?, también la escena nacional e internacional de la época. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta. 100.5. Lo de River fue fantástico, ¿no? Bueno, hablamos lo de la U, 94-95, goleador, campeón, figura absoluta, con un carácter muy especial, además, Nelson, La personalidad de Marcelo Salas lo hacía distinto. O sea, ya existía todo esto de el entusiasmo mediático multiplicado y resulta que él nunca cambió su forma de ser pese a toda la exposición pública que ya tuvo siendo figura de la Universidad de Chile. Bueno, respecto a lo novedoso también tiene que ver con eso. Esa personalidad fue descrita por distintas personas coincidiendo en que no han visto a nadie con esa personalidad de un jugador chileno, que muchas veces nosotros la adosamos a un uruguayo joven, un argentino que va a Europa, se queda allá, la rompe, no está pendiente de salir, emocionalmente fuerte. Marcelo Salas siempre fue así. Incluso cuando tomó la decisión, porque claro, se hablaba también de que su familia, como toda la historia de jugadores que sus familias quieren verlo progresar. No, Marcelo Salas tomó la decisión de ir a los 16 años, él, a los 16 años, de ir a Santiago, probarse, ser exitoso y no volver. Marcelo Salas, 16 años, un niño, un adolescente, tomó esa decisión. También tuvo el carácter de ser, tener toda la personalidad para poder decirle, ya hablando de Argentina, de poder contestarle a Carlos Vilardo de no ir a entrenar. Al día siguiente lo estaba citando para ir a entrenar en el predio de Boca Junior porque no tenía un contrato.
yo sin contrato no voy a entrenar, lo dice Marcelo Salas. Se le estaba ofreciendo un préstamo, él quería un contrato, una compra de pase. Exacto. Y mientras no existiera tampoco ni siquiera un préstamo, un papel firmado, él no iba. Imagínate decirle eso a Carlos Vilardo, que era un técnico campeón del mundo en ese instante, muy vigente, estamos hablando el año 97, el segundo semestre del 96. Hay que tener carácter. Salas con 21 años, así como otra anécdota también que durante el transcurso del relato nos damos cuenta, o sea, cuando también hace poco había llegado a la Lazio y Sven-Göran Eriksson le baja el perfil a una lesión que él tiene, que finalmente fue una fractura, pero se dio cuenta bastante después. Él lo encaró y se enojó muchísimo con el técnico, y eso le ocasionó de que tuviera en gran tiempo fuera como alternativa. Perdió la titularidad, pero él se asustó muchísimo y encaró al cuerpo técnico por haberle guardado esta lesión de que era de mayor gravedad de lo que le habían dicho en su momento. Mira, tenía mucha personalidad. Este libro está con el, vamos a decir así, la beneplácito, autorización, conocimiento del propio Marcelo Salas, ¿no? Sí, está con el conocimiento de Marcelo, ¿ya? Pero no con la autorización formal. Perfecto. No es una biografía autorizada. Que dentro de las editoriales y nosotros que hemos ya escrito, tú también, Fernando, eso tiene que ser autorizado formalmente, claro, mediante una carta, mediante claro, una firma, mediante algún texto, o en este caso no existe esa... Ya, pero estamos en conversación igualmente con la gente es una biografía homenaje que resalta sus hitos. Nosotros no profundizamos en la vida privada de él. Claro. Quizás que yo fui a otro programa y me hablaron mucho sobre, por ejemplo, las parejas de Marcelo Salas. Claro, bueno. No es de nuestro interés y tampoco hay párrafos relacionados a eso, solamente a su vida deportiva y el cómo ser un ejemplo para las nuevas generaciones de resiliencia, de poder lograr que sea su objetivo, su éxito, con esa personalidad pachorra que tuvo Marcelo, muy distinta quizá al tradicional deportista chileno a muy temprana edad. Profundizamos en eso para que también sea un ejemplo para las nuevas generaciones que conozcan en detalle lo de Marcelo. Momentos icónicos de Salas, por supuesto, ya está, lo hemos mencionado, el bicampeonato con la Universidad de Chile, su distanciamiento con Orozco a propósito del traspaso, ¿no es cierto? Claro. No sé si eso está relatado o profundizaron un poquito en ese capítulo que dejó una herida permanente, abierta, con un personaje también importante en la historia de la Universidad de Chile. Lo que tú decías en River fue impresionante. Bueno, fui testigo. Yo no perdí la cuenta de la cantidad de partidos que fui a cubrir como reportero a Marcelo Salas en su época de gloria en River Plate. Y bueno, la verdad es que uno de acá no dimensionaba. Era realmente impresionante. ¿Cuál crees tú que es el momento más que más resalta de ese paso por River Plate? Yo creo que la obtención de la Supercopa, que claro, fue en el segundo semestre del año 97, una Supercopa que era el único torneo que River no tenía. Todos los nacionales los tenía, todos los internacionales también lo tenía, pasando por la Libertadores, Intercontinental. La Supercopa, que agrupaba, no se entiende para la nueva generación, agrupaba a los campeones de la Copa Libertadores. Claro. Y se hacía esta Supercopa, que fue la 10ª edición, y también, a propósito, fue la última edición, después no se hizo nada más. Y ese partido con Sao Paulo, con ¿no? Sao Paulo, que fue la final. Tuvo una semifinal también espectacular con Atlético Nacional. Que ahí Araujo dijo el fenómeno, porque dijo en 3/4 de cancha le pegó una volea, una amortiguación que también era eximia de Marcelo Salas. Ese control orientado en el aire. Lo mejor de Salas, a mi juicio, ¿no? Técnicamente. ¿No? El control orientado antes de definir, para mí está dentro de los mejores de la historia. Y eso también lo dicen algunos jugadores, sobre todo delanteros. Paredes, Suazo, dicen que cómo controla el balón antes de es que definir. Me saca medio segundo de ventaja al defensor, digamos. Quizás solamente solo con el control. Se lo viste a Romario, no sé, ponte tú, no a Batistuta, no a Crespo, no a Van Nistelrooy, no a Shevchenko, no a Drogba. O sea, podríamos empezar a hablar de delanteros espectaculares en la historia. Delanteros, quizás Messi, Pelé, están sobre él. Maradona, pero en los delanteros yo creo que el control orientado de Marcelo Salas es uno de los mejores de la historia. Absolutamente. Y hay otra cosa que dicen algunos testimonios, que eso ya es súper objetivo, el punto de vista también, gustos de algunos, que tiene que ver con que
los dos mejores definidores de la historia en Sudamérica es Romario y Marcelo Salas. Definidores. Incluso mejor que Ronaldo, Luis Suárez, Batistuta, no sé. Tendríamos Zamorano, tendríamos que hablar en la historia de jugadores medido ¿cómo? ¿En términos de qué? ¿Cómo lo puedes afirmar eso? Eso es un testimonio dentro de entrevistas. Yo creo que son apreciaciones personales. Perfecto. Pero, por supuesto, uno como periodista tiene que hacer la otra pega, claro. Empezar como a ver cuáles fueron los mejores delanteros de la historia de Sudamérica. Claro. Que estamos hablando también durante gran parte de la historia. Acá estábamos en la hegemonía del orbe. Sí, uno puede decir Luis Suárez, Forlán en Uruguay, podríamos hablar de Batistuta, Crespo, Canilla, Kempes, no sé, en la historia de Argentina, en la nuestra Zamorano, en Colombia, ¿quién puede haber sido? Faustino Asprilla, Falcao, no sé. Yo creo que es probable que de los dos mejores definidores de la historia sean Romario y Salas. Es muy probable, al menos se escucha muy lógico. ¿Cachai? Dentro de una apreciación objetiva y empezando a desarrollar cuáles fueron los réditos de los grandes delanteros de la historia de esta parte del mundo. Sí, y bueno, Salas eligió el mejor jugador de América el año 97. 97. Exacto, sí. En esta encuesta tan tradicional que hace el diario uruguayo El País, que recoge opiniones de diferentes periodistas deportivos del continente. Después de la Supercopa, después de ese que le ganó y ahí tiene un control orientado espectacular. Sí. Pase de Juan Pablo Sorín, controla orientadamente con la punta del pie entrando al área del arco contrario de Sao Paulo y define de manera espectacular. A veces él definía incómodamente, como que tirándose un poco al suelo, sí. Como ese gol que también le hace al Manchester United en la Recopa Europea, tras un control orientado perfecto que desestructura toda la defensa contraria. O sea, que defina como incómodo, quizás tirándose al suelo, es absolutamente intencionado de Marcelo Salas. Estamos hablando de un crack estrella mundial. O sea, hay cosas que a mí me deslumbran de Alexis Sánchez, me deslumbran también de Arturo, me deslumbran de Carlos Caselli, los goles que hizo en el 73, el helicóptero Iván Zamorano. Pero Marcelo Salas respecto al talento, porque también hay videos que me decía de repente Pablo Arteche, nosotros durante este tránsito nos enamoramos del personaje. Claro, absolutamente. De hecho, dejé atrás a Elías Figueroa y este como que hubiese entrado como en la cuarta pared de Stanislavski, así como que realmente te metiste empatizando también con Marcelo 360 dentro de lo emocional, incluso fuera del fútbol, porque él se mantiene hoy día al frente de Deportes Temuco, involucrando a su familia, etcétera, etcétera. Y yo creo que Marcelo Salas, cuando fue mejor de América, tenía todos los atributos de poder ser un jugador que podría haber llegado quizá a los mejores de la historia. El 2000, que creo que si alguien me pregunta cuál fue el mejor partido de Marcelo Salas, dentro de todos los que vi, el primer tiempo contra Brasil, el 3-0 rumbo a Corea-Japón. Wow. El primer tiempo. Yo le invito a todas las generaciones porque está en YouTube el partido completo. Sí. Y el primer tiempo es maradoniano. Marcelo Salas toma el balón en 3/4 de cancha, incluso en mitad, muchas veces juega de 10, muchas veces juega como volante mixto, incluso extremo, centro delantero. Jugó con Zamorano esa vez, realmente ahí no era un 9, era acompañante del delantero, pero también en algún momento nos encontramos como centro delantero en el segundo, el gol que hace Salas, que es el único de ese 3-0, que uno lo hace Fabián Está y otro Iván. El centro Pizarro y la baja. Centro Pizarro, amortiguación perfecta, para qué decir, pero perfecta, y rompe el arco de Dida, entiendo en ese momento, o era... No recuerdo el arquero de Brasil. Bueno. Sí me acuerdo que el técnico tuvo que renunciar después de esa derrota, el técnico de Brasil. El técnico de Brasil. Vanderlei, Luxemburgo. Exacto. Bueno, ese gol lo hace en el segundo tiempo cuando terminó lesionado en los últimos minutos del primer tiempo. Estaba más o menos lesionado y llegó en el segundo tiempo e hizo ese gol. Pero el primer tiempo de Salas, en muchas ocasiones durante el desarrollo del juego, se pasó a 1, 2, 3 jugadores, tenía un cambio de ritmo, no tenía una velocidad tan alta, ni quizás no tenía tampoco un genotipo que le permitiría quizás, no sé, en 100 metros pasarse a 4, como son los laterales hoy día extremos, que son de verdad una barbaridad. Pero Marcelo Salas tenía un cambio de ritmo y tenía una técnica que el 2000, a pesar de no haber ido al Mundial de 2002 de Corea y Japón, para mí ese era el Marcelo Salas que estaba en la Lazio en ese instante, el 2000. Todavía. Espectacular. Sí, fíjate, bueno, buena la referencia, producto de que ahí queda claro cuál es tu opinión respecto del partido quizás redondo del Matador, además por la dimensión del rival, las circunstancias, ¿cierto? El contexto. Venía a ser campeón del mundo, Brasil. Claro. Es como con Argentina. Claro, actualmente. Imagínate. Pero ese año 97, tú mencionabas
campeón de la Supercopa de Sudamérica ante el Sao Paulo, con un golazo también en la final. Después viene todo el proceso previo a Francia 98 y el recordado partido en Wembley. Sí. Que yo creo que dentro de lo que hizo en la selección es lo que uno se le aparece de inmediato, ¿no? El golazo que le hace a Inglaterra. Uno de los dos, el otro fue penal. Sí, pero yo te pregunto, tú que has visto muchísimo más fútbol, incluso en la cancha, que yo y que todos. Es uno de los goles más lindos de la historia de la selección, ¿no? Totalmente que sí. De los más estéticos, más lindos. Que el pase es maravilloso. El pase, el coto. Claro. Y el escenario, el rival, Inglaterra, en Wembley, o sea, un espacio histórico. Con la etiqueta de Chile ser defensivo, pero el último partido donde la figura fue el Cóndor Roja. Claro. No nos querían invitar a Wembley. Claro. Y aparece este fenómeno, literal. Y aparte de los goles, porque después hizo un gol de penal, él se fabrica el penal además, ¿no? Claro. Entonces fue un partido redondo frente a Campbell. Exacto, de Marcelo Sala, y con esa carta de presentación llega al Mundial de Francia, donde además el goleador de Chile anota 4 goles. Muchos se acuerdan sobre todo el gol que le hace Italia, ¿no? El segundo de Chile, donde le gana el salto a Cannavaro. Y el relato de Carcuro, por cierto, ¿no? Se sube una mágica escalera. Y por lo tanto, o sea, es como la mejor etapa, es como el prime de Salas, ¿no? Claro. Yo creo que la presión en él no existía. Le preguntaron en algún momento qué sentía tras la presión cuando llega a la Lazio y le dicen... ¿para qué Ronaldo nosotros tenemos el matador? Lo decían en italiano, ¿para qué Ronaldo nosotros tenemos al matador? Y le preguntaban acerca de esta presión, esta responsabilidad de venir como el mejor de América. Y él decía que no existía la presión para él, sino que todo eso se trasladaba a una motivación. Y creo yo que en esos episodios que tú estás describiendo, en Wembley, tras esta etiqueta de Chile ratón, en el Mundial de Francia, después de haber hecho un mal Mundial de 1982, ante Italia, que era el vigente subcampeón del mundo, después del 94, Salas no tenía presión. Yo creo que se agrandaba ante la presión, la transformaba en una motivación máxima. Y brillaba como nunca, sobre todo en estos partidos que eran como muy difíciles. Claro. Probablemente nos vamos a encontrar en el desarrollo de la carrera de Salas muchos otros partidos donde no hizo goles, no figuró tanto, pero si te das cuenta, el Real que estaba enfrente quizás no era un partido tan importante, no clave, pero los partidos claves Salas brillaba, sacaba lo mejor de sí. Nelson, para ir avanzando un poquito y por supuesto recordar a la gente que estamos conversando con uno de los autores del nuevo libro que habla sobre la carrera futbolística de Marcelo Salas, con Nelson Oces, lo escribió junto a Pablo Arteche. Quizás la dimensión de Salas se interrumpió con la lesión esa, ¿no? Que ya estaba en la Juventus. Uno imagina que pudo haber llegado mucho más lejos. De hecho, por ahí me tocó el año 2000 estando estudiando en Barcelona, conocí la directiva del Barcelona y el vicepresidente de entonces del Barcelona me contó que estuvieron muy de cerca de por lo menos de aterrizar una oferta por el matador. O sea, era el delantero, uno de los delanteros del momento en la década de 2000. Él lo reconoce. Él lo reconoce de que estuvo a punto de ir al Barcelona o al Parma, luego de la Lazio. Sobre todo después cuando tenía estos encontrones con Eriksson, sobre todo por el episodio que te había comentado antes de esta lesión que no fue bien tratada por el cuerpo técnico y tampoco el cuerpo médico de la Lazio, él tuvo una distancia. De hecho, en la última temporada que jugó la Lazio llegó Hernán Crespo, llegó Claudio El Piojo López, y él fue como relevando con ellos la titularidad. Después de haber sido el goleador, de hecho Marcelo Salas marcó 27 goles en las primeras 2 temporadas de la Lazio, que una fue subcampeón y después fue campeón. Después de una cantidad de años importante también. Coincidentemente 25 años, igual que la U el 94, 25 años después del título del 74, la Lazio salió campeona, fue la Champions League, jugó también Recopa, fue doblete porque también ganó la Copa Italia en ese año de la Lazio. Ahí estaba en su pick Marcelo Salas, bueno, tiene estos encontrones con el técnico, después tiene otras lesiones que lo aquejan, y en la Juventus, lamentablemente, yo creo que si no hubiese tenido las lesiones que tuvo Marcelo Salas, sobre todo por ese pic de rendimiento que ya estaba teniendo más o menos en el año 2000, yo creo que sin duda se hubiese transformado, porque hay dudas, en el mejor jugador chileno de la historia. En el mejor jugador chileno de la historia porque
digamos que no llegó a la cima de la montaña. La subió, pero no llegó al top, al pic. Marcelo Salas, no sabemos hasta ahora cuál hubiese sido el pic de Marcelo Salas si hubiese estado, porque estamos hablando de los 26 años. O sea, le restó mucha carrera después cuando su vuelta a River, su vuelta a la U. Ahí paró su carrera, pero iba en franco ascenso. Los pics de la carrera, incluso de los jugadores de la década del 90, principios de los 2000, estamos hablando a los 28 años, 27 y medio. Ahí el pic de los jugadores. Lamentablemente, Salas 2 años antes sufre esta última lesión porque tuvo una rotura de su ligamento cruzado antes, que la primera temporada de la Juventus no la pudo jugar por eso. La segunda temporada en Juventus, que fue campeón de la Champions, sufre una rotura de menisco que también lamentablemente le impide jugar el resto de la temporada. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación, Nelson. Quiero simplemente reiterar que ya está a disposición del público, de la gente, este libro fantástico, Salas, me dicen El Matador, la historia de uno de los mejores delanteros chilenos de todos los tiempos. Me parece muy necesario, sobre todo para las nuevas generaciones, para que conozcan y de alguna manera alcancen a dimensionar la figura de este tremendo futbolista, que sigue vigente, por supuesto, ahora en su rol de dirigente, dueño del equipo de Temuco, ¿no es cierto?, en otro rol. Nelson, ha sido un gustazo haberte tenido acá en Detrás del Juego para que hablaras un poquito de este nuevo libro tuyo junto a Pablo Arteche, que habla sobre El Matador. Muchas gracias a ti, Fernando, y a tu equipo. Bueno, y a ustedes queremos además agradecerle que hayan estado hoy muy atentos a la conversación. Por supuesto, también a quienes han estado siguiendo esta transmisión en el aire, la señal de aire de Radio Pauta, y dejarlos, como siempre, invitados a que puedan revisar todos los capítulos que están disponibles en todas nuestras plataformas digitales. Nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.